Hola a todos, hoy les presentamos un video sobre datos agrupados en frecuencias y la ley de Sturges. Juntos exploraremos cómo determinar el número óptimo de intervalos para construir histogramas de frecuencias y cómo aplicar esta regla en la práctica. Este video te proporcionará una comprensión sólida de los fundamentos estadísticos. Comencemos. La distribución de frecuencia para datos agrupados organiza los datos en clases y muestra cuántas veces aparece cada clase. Cuando tenemos muchos datos, es útil agruparlos en intervalos o clases para facilitar su análisis y comprensión. ¿Por qué usar datos agrupados? Bueno, como sabemos, nos facilita la comunicación sobre los patrones de los datos. Asimismo, hace más manejable la información de una investigación y también permite un análisis más fácil y preciso de este. Vamos ahora con cuáles son los tipos de frecuencia y los elementos de la distribución de frecuencias agrupadas. Bueno, como sabemos, hay tipos de frecuencias estadísticas. Podemos identificar hasta 4 tipos de frecuencias, los cuales son la absoluta, la relativa, la absoluta acumulada y la relativa acumulada. Veamos nuestros elementos. Como número 1, intervalos de clase, rangos que contienen grupos de datos. Como número 2, frecuencia del intervalo, número de datos en cada intervalo. Como número 3, frecuencia relativa, es la proporción de datos en cada intervalo respecto al total. Se representa como F sobre N, donde N es el número total de datos. Número 4, frecuencia acumulada. Esta es la suma de todos los datos hasta cierto intervalo. Como número 5 tenemos a la frecuencia relativa acumulada, proporción de datos acumulados respecto al total. Y por último, como número 6, tenemos la marca de clase. Este es el punto medio de cada intervalo, representativo de los datos en este intervalo. Rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de los datos. En el contexto de datos agrupados, se calcula restando el límite superior del último intervalo del límite inferior del primer intervalo. Amplitud es la diferencia entre los límites superior e inferior de un intervalo de frecuencia. Mientras que el rango mide la dispersión de los datos originales, la amplitud en frecuencias mide la amplitud de cada intervalo en la distribución de frecuencias. Diferencia entre datos agrupados y no agrupados. La principal diferencia entre datos agrupados y no agrupados es que los primeros han sido divididos por categorías. Como habíamos mencionado, en cambio, los datos no agrupados se presentan tal cual han sido recopilados, sin ninguna modificación. Quizás pueden ser ordenados, por ejemplo, de menor a mayor. Debemos recordar que la distribución de frecuencias es la forma en la que un conjunto de datos se clasifica en distintos grupos excluyentes entre sí. Es decir, si un dato pertenece a un grupo, no puede ser parte de otro. La ley de Sturges. ¿Alguna vez te has preguntado cómo organizar grandes conjuntos de datos de manera ordenada y comprensible? La ley de Sturges es como una regla de oro para organizar datos. Nos ayuda a saber cuántos grupos o intervalos necesitamos en una tabla de datos. Fórmula. La fórmula de la ley de Sturges se utiliza para determinar el número óptimo de intervalos o grupos en una tabla de distribución de frecuencias. Es bastante simple, solo sumas 1 al resultado del logaritmo en base 2 del número total de datos que tengas. La fórmula se ve algo así, donde K es el número de intervalos y N es el número total de datos. Esta fórmula nos ayuda a dividir nuestros datos en grupos de manera efectiva, para que la tabla sea fácil de entender y represente adecuadamente la distribución de los datos. Imagina que tienes 100 datos. Con la ley de Sturges simplemente usas una fórmula para saber cuántos grupos necesitas. Para finalizar, la regla de Sturges proporciona una guía útil y práctica que ayuda a determinar el número óptimo de cada intervalo en una distribución de frecuencias para datos agrupados. Al calcular el número adecuado de intervalos utilizando esta regla, podemos crear tablas de distribución que sean fáciles de interpretar y asimismo que reflejen de una manera precisa la distribución de los datos.
Seguir la regla de Sturges nos permite encontrar un equilibrio entre tener suficientes intervalos para capturar la variabilidad de los datos y el evitar tener demasiados intervalos. A continuación analizaremos algunos ejemplos para construir la tabla de frecuencias con datos agrupados de acuerdo con la regla de Sturges. En este primer ejemplo nos están dando las calificaciones de 35 alumnos en el examen final de la asignatura Análisis de Eventos, y aquí están nuestros datos con los que vamos a trabajar a lo largo de la tabla. Para empezar a construir cada intervalo es necesario calcular tres datos: el rango, el número de intervalos y la amplitud. El rango, como se vio anteriormente, se calcula al restar el valor máximo menos el valor mínimo, que en este caso el valor máximo es 10 y el mínimo es 0, por lo tanto el rango es de 10. El número de intervalos representado con la letra K es el resultado de sumar 1 más 3.322 por el logaritmo de n, que es en este caso el número de datos, y el resultado de esta operación nos da 6.12. Pero es recomendable que el número de intervalos se trabaje con números impares, por lo tanto vamos a dejar el número de intervalos en 5. Y la amplitud de cada intervalo se calcula dividiendo el rango, o sea 10, con el número de intervalos, que en este caso es 5. Por lo tanto 10 entre 5, la amplitud de cada intervalo será de 2. Y comenzaremos a construir nuestra tabla de frecuencias como se muestra a continuación. Ya teniendo el rango, el número de intervalos y la amplitud, podemos empezar a hacer cada intervalo. El primer intervalo va a ser de 0 a 2, ya que la amplitud es de 2. El segundo va a ser de 2 a 4, el tercero de 4 a 6, el cuarto de 6 a 8 y el último, que es el quinto, va a ser de 8 a 10. Para el siguiente dato que nos pide es la muestra de clase o XY, que se calcula utilizando una pequeña fórmula que es muy sencilla, que es XY es igual al límite superior más el límite inferior entre 2. En el primer intervalo hay que sumar 2 más 0, que nos da 2, y 2 entre 2, 1. En el segundo intervalo, 4 más 2 nos da 6, y 6 entre 2 nos da 3. Y así sucesivamente en los tres intervalos restantes, y nos dan 6, 7 y 9 respectivamente. Para la siguiente columna nos está pidiendo el conteo, que no son más que palitos que están representando un valor que se está viendo en nuestro conjunto de datos, y la frecuencia absoluta, que es prácticamente lo mismo que el conteo, solo que en el conteo aparecen palitos y en la frecuencia absoluta ya hay un número como tal que representa la cantidad de palitos que tenemos en el conteo, como se ve en la siguiente tabla, donde ya pusimos el conteo y también la frecuencia absoluta. Para el conteo, en el primer intervalo vamos a tener que se está repitiendo el intervalo 8 veces. Por lo tanto ponemos 8 palitos, y en la frecuencia absoluta ponemos 8. Para el segundo son 7, para el tercer intervalo son 8 veces, para el cuarto intervalo son 6 veces, y para el último intervalo, que es el quinto, también son 6 veces. Para la siguiente columna, que es la frecuencia absoluta acumulada, solo hay que ir sumando las frecuencias absolutas con la anterior. Para la primera pasa prácticamente directo porque no hay anterior, por lo tanto no se le puede sumar. Pero ya para la siguiente fila ya hay que sumar 8 más 7, que nos termina dando 15, y así sucesivamente como aquí se muestra. Ya tenemos aquí 15, de ahí 15 más 8 nos da 23, 23 más 6 nos da 29, y 29 más 6 nos da 35, terminando así esta columna de frecuencia absoluta acumulada. Para la siguiente, que es la frecuencia relativa, es necesario aplicar otra fórmula que también es muy sencilla,
que es el NI o frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta entre el número de datos. Para la primera sería dividir 8 entre 35 y 8 entre 35 nos da 0.229. Para la siguiente sería 7 entre 35 que nos da 0.2, 8 entre 35 que nos da 0.229. Para el cuarto intervalo es 6 entre 35 que nos da 0.171. Y para el último intervalo, que es el quinto, sería 6 entre 35 que también nos da 0.171. Y para la siguiente, que es la frecuencia relativa acumulada, se hace prácticamente lo mismo que en la frecuencia absoluta acumulada, que solo es ir sumando las frecuencias relativas con la anterior. La primera pasa directo el 0.229, pero para la siguiente ya es necesario sumarle la anterior. Y nuestra tabla terminaría así. Si vamos sumando cada uno, nos termina dando estos datos. Y al final aquí nos tiene que dar 1. Comprobando que sí está bien la tabla. Y los intervalos están bien, el conteo está bien, todas las frecuencias están bien. Por lo tanto, así quedaría nuestra tabla final. Gracias por acompañarnos en este recorrido sobre este fascinante tema. Esperamos que esta información te haya sido útil y te haya proporcionado una comprensión más clara de este concepto.